y es muy lindo y queremos saludarles también a los que están observando en Corea. Nuestra lección en esta mañana tiene que ver con el tema de las ilusiones mortíferas. Y sé que puede sonarse un poco raro, pero son buenas nuevas y necesitamos entenderlo del libro profético, desde el punto de vista profético. Van a ver más adelante, ¿no? Tenemos un estudio especial que va con esto y se explica el mismo. ¿Están los muertos realmente muertos? Se titula. Y hay mucha confusión en cuanto a este tema, aún entre los cristianos. Y entonces vamos a hablar un poco más acerca de esto mientras procedemos esta mañana. Debo mencionar que nuestro próximo tema, esta noche, tiene que ver con el lago de fuego en el Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a hablar acerca de las buenas nuevas de eso. Ilusiones mortíferas. Vamos a ir a nuestro hecho asombroso en París. En París tienen una atracción turística. Son las catacumbas de las tumbas de París. 190 millas de pasajes subterráneos. En el siglo XVIII, los cementerios de París llegaron a ser tan llenos de muertos que estaban muy infestados, ¿no? Y entonces tuvieron que reemplazar 6 millones de personas del París muertas, y entonces lo entraron justo allí dentro de estos túneles subterrados o soterrados. 190 millas de pasajes de estos huesos puestos sobre las paredes, ¿sí? Interesante. Hay miles de personas que van cada año para verlos. Un turista se desvió y comenzó a buscar por sí mismo y lo encontraron 11 años más tarde. Oye, qué cosa más grande, ¿no? Se perdió. Y hay un trabajador ahí que se llama Néstor Valens y le preguntan, oye, ¿no te hace sentir un poco feo el estar cerca de esta evidencia? Y dice, no, al principio me molestaba, pero ya no me molesta tanto. Algunos se caen de las paredes y yo simplemente recojo los huesos y los pongo de nuevo. Muchas personas piensan en esto y piensan en los espíritus que supuestamente están allí y que los van a perseguir. Pero ¿qué enseña la Biblia referente a la muerte? Saben, hay más confusión sobre este tema que cualquier otro tema en la iglesia cristiana. ¿Cuántos han escuchado o han visitado a un cementerio de las iglesias? ¿Han caminado por allí para leer algunos de los lápidas? Es algo interesante y nos indica claramente. Bueno, Salomón dijo que es mejor ir entonces al cementerio que a un lugar de fiesta, porque el cementerio es el lugar donde realmente uno piensa en lo que es la vida en sí. Él nos da perspectiva a la vida, ¿no es cierto? Yo me he dado cuenta de algo. A veces llevamos a los niños en Texas a visitar esos cementerios a la parte de atrás de las iglesias bautistas, etcétera. Aún sobre las lápidas en la misma iglesia se entiende que no estaban claros en cuanto a qué ocurre después de la muerte. Por ejemplo, una lápida diría, nuestra querida madre ahora está descansando en paz, esperando la trompeta de la resurrección, lo cual está correcto. Pero la próxima lápida diría, nuestra madre ahora está caminando sobre las calles de oro, cantando con Pedro, Juan y Santiago, algo así. Y están preguntando, bueno, si ella está esperando la resurrección o está caminando sobre las calles de oro. Y fue algo muy común y obvio que hay gran confusión sobre este tema. Escuché, de hecho, hay personas aún en la muerte que tienen sentido del humor, ¿no? Yo vi al doctor James Dawson no hace mucho y él le dijo que el papá de él le dijo a su mamá que dijera, yo le dije que estaba enferma, pero no lo hicieron, por supuesto. Un señor tenía sobre su lápida un poema que decía algo así, detente mi amigo mientras pasas, como eres tú ahora yo antes lo fui, como yo estoy tú pronto serás, por lo tanto prepárate para seguirme. Y hay un niño en la escuela que leyó eso y sacó una crayola y escribió PD. Para seguirte a ti no estoy contento hasta saber exactamente hasta dónde llegas. Todo lo cual tiene sentido, ¿no? ¿Para dónde es que van? Todo el mundo está confundido referente a esto. En Apocalipsis hay buenas nuevas. Jesús es identificado como aquel que vive, que murió y que ahora está vivo
por siempre y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y cuando habla del Hades estamos hablando del sepulcro. Los cristianos no debemos temer la muerte. ¿Saben por qué? Bíblicamente los cristianos no mueren, simplemente duermen. Y su próximo pensamiento consciente es estar con el Señor en un cuerpo glorificado. Y es por eso que Pablo luchó y dijo, mira, yo estoy luchando entre dos cosas, o estar aquí con ustedes o estar con el Señor. Pero cuando uno muere, ¿va directamente a estar con el Señor? ¿Cómo es que ocurre? ¿Dónde están los muertos? Bueno, para entender ese tema, tenemos que comenzar desde el principio. Pregunta número 1. ¿Cómo llegamos aquí? En primer lugar, vamos a ver cómo Dios creó al hombre para entonces entender qué ocurre cuando uno muere. La Biblia dice, Génesis 2:7, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre hecho un ser viviente o alma viviente. Aquí en el principio Dios formó al hombre de lo que es la tierra, el lodo, y dicen que todo en nuestro cuerpo, quizás... El total del cuerpo vale como $3 nada más. O sea, los materiales que se utilizaron entonces con los elementos no son muy caros. Y volvemos a la tierra tal como cuando morimos. El Señor entonces ensambló al hombre y reorganizó todo como Él exactamente quería. Y ahí estaba el cuerpo de Adán perfectamente formado, pero los pulmones no estaban respirando, el corazón no estaba palpitando, y la Biblia dice que Dios entonces le dio el aliento de vida a sus narices, y entonces vino a ser un cero alma viviente. Cuando combinó Dios lo que es los elementos de la tierra con el aliento de Dios, entonces llegó a ser un alma viviente. Pregunta número 2. ¿Qué ocurre cuando una persona muere entonces? Es que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios, quien le dio. Ahora, no es tan solo los espíritus de los hombres que hacen esto, sino los espíritus de los animales también. O sea, el aliento de vida regresa a Dios y el cuerpo se descompone. Algunos piensan que ese aliento de vida o espíritu es una alma consciente que regresa a Dios. No es muy correcto y lo vamos a ver más adelante. Número 3, ¿qué cosa es el espíritu que regresa a Dios en ocasión de la muerte? Job nos dice en Job 27:3 que todo el tiempo hay el hálito de Dios en mis narices. Para los que piensan que ese espíritu de Dios es un fantasma que sale cuando uno muere, ¿por qué entonces estaría en tu nariz, como dice aquí? Yo espero que todos no tengamos espíritu en nuestras narices. Cuando él dice que el espíritu de Dios está en mi nariz, de hecho, la palabra en hebreo es roach y en griego es neuma. ¿Y cuántas personas aquí conocen lo que son herramientas neumáticas? Son aquellas que son corridas por aire, y los que entonces reciben la pulmonía o la neumonía, se entiende que viene de un viento mal tomado, ¿no? Otra vez, Santiago es muy claro cuando dice, el cuerpo sin espíritu o aliento de vida está muerto. Cuando una persona deja de respirar, se muere. ¿Saben? Todas las criaturas respiran. Aún los peces y los insectos, este aliento de vida, las criaturas lo necesitan. Desde los hongos hasta los camarones. Y cuando dejan de respirar, mueren. Y la Biblia es muy científica en ese aspecto. Número 4, ¿qué es un alma? Génesis 2 nos dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. Y fíjese que no dice que Dios le dio un alma, que no, dice que fue el hombre en alma viviente, la combinación entre lo que es los elementos de la tierra y el aliento de vida, eso es igual a una alma viviente. Y entonces cuando uno se separan esos dos elementos, es igual entonces a la muerte. Y entonces cuando uno muere, uno duerme hasta la resurrección. Ahora, una gran pregunta que quiero que tomen en cuenta. ¿Puede morir un alma? ¿No dice entonces la Biblia que tenemos almas inmortales? Ezequiel 18:20 nos dice, dígalo conmigo por favor, el alma que pecare, esa morirá. Eso es claro, ¿no es cierto? Otra vez, en Job 4:17, ¿será el hombre mortal?
más justo que Dios? Le dice, o sea, ¿dice que el hombre es inmortal en la Biblia? No. Lo que es la inmortalidad es un don que Dios da cuando Él regresa. Lo dice claramente. ¿Será el hombre mortal más justo que Dios? Voy a tomar un riesgo otra vez. Enséñame las cámaras, por favor, en el estudio. Por favor, muéstreme, si usted lo escucha o lo tiene, déjamelo saber en voz alta. Dígame un versículo en la Biblia que dice que el hombre es inmortal. Uno, por favor, alguien aquí. Es un riesgo grande yo hacer esto, a menos, si es que no conociera también la Biblia. Solo hay como 5 versículos que hablan acerca de la inmortalidad. Por ejemplo, aquí hay uno, 1 de Timoteo 6, 15 al 16. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad. ¿Quién tiene inmortalidad? O sea, les daré otro. 1 de Corintios 15, versículos 53 y 54. Dice, porque este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. ¿Tenemos inmortalidad ahora? Dice claramente, claro, que cuando Jesús venga, dice más adelante, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito, sorbida es la muerte en victoria. O sea, cuando Jesús venga seremos inmortales, pero ¿somos inmortales ahora? Cuando alguien muere, ¿es que va entonces a experimentar la gloria antes de la resurrección? Eso es lo que es bien confundido, ¿no? Muchos cristianos están de acuerdo de que cuando la resurrección es cuando Jesús venga, el juicio es cuando Jesús regrese, pero cuando entonces la gente muere y regresa entonces al cielo al morir inmediatamente, ¿qué propósito tiene entonces la resurrección o el juicio? ¿Sí? ¿Será que entonces Jesús le dirá, ay, me alegro que hayas disfrutado de este tiempo, ahora vamos a regresar a buscar tu cuerpo para juzgarlo? ¿Saben? Muchas personas enseñan eso, muchos predicadores, que el propósito por el cual Jesús regresa una segunda vez es para buscar entonces el viejo cuerpo. ¿Pero acaso Jesús nos dará un nuevo cuerpo cuando Él regrese? ¿Sí? Algunos están en lo que es el infierno, algunos piensan que están allí entonces, el infierno sufriendo el cuerpo. ¿Tiene eso sentido? Hay muchas confusiones en cuanto a la enseñanza de lo que ocurre después de uno morir. Vamos a ir según la Biblia, ¿no es cierto? La evidencia de la Biblia es tan poderosa en este tema. Amigos, mueren los almas, dice Apocalipsis 16:3. Y toda alma viviente fue muerta en el mar. No están solo hablando de las personas, sino también las criaturas marítimas. La palabra alma en la Biblia no está hablando acerca de un espíritu, sino personas. Por ejemplo, si yo fuera a decirle a usted, si tú vienes lunes en la noche, no habrá un alma aquí. ¿Estoy hablando de personas o de espíritus? Bueno, nosotros utilizamos expresiones así también, igual que la Biblia. Las personas, las almas que pecaren, esta morirán. La pregunta número 6. ¿Van al cielo las personas buenas cuando mueren? ¿Justo cuando mueren? La contestación, Job 17:13. Si yo esperase, el sepulcro es mi casa. ¿Dónde moran entonces los muertos hasta la resurrección? Esperan en la tumba. Hechos 2:29, esto es después de la muerte de Jesús, después de la resurrección de Jesús. Está hablando acerca del rey David. Y antes de leer esto voy a hacer una pregunta. ¿El rey David, quien mató a Goliat, era bueno o malo? No están seguros, era bueno. Goliat era malo y David era bueno, ¿se acuerdan? Muy bien. No es una pregunta capciosa. ¿Será salvo David? La Biblia dice que fue un corazón parecido, o fue un hombre con el corazón de Dios. Él murió aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Lee lo que Pedro dice en cuanto a David. Hermanos y hermanas, permíteme decirle, David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Y dice en versículo 34, porque David no subió a los cielos. Ahora, si alguien debía haber subido al cielo, fuera David, ¿no? Pero Pedro, después del Pentecostés, nos dice que David está muerto, fue enterrado y no está en el cielo. Si eso es claro, diga amén. La Biblia es tan claro de dónde están, dice, pero él mismo, el Señor dijo. Bueno,
Algunos dirán, bueno, Doug, ¿usted me va a decir que todas estas personas que murieron en la fe no están en el cielo todavía? ¿Acaso la Biblia no dice que cuando uno está ausente del cuerpo está junto con el Señor? Aquí está la confusión, yo les voy a explicar. Nosotros vivimos en una dimensión de tiempo. Dios no está restringido al tiempo. Cuando una persona muere, ellos están durmiendo un sueño inconsciente. No hay conciencia de tiempo para ellos. David murió, y según nuestros estándares, hace 3000 años atrás, y la Biblia dice, y de hecho, Natán el profeta dijo que David durmió con sus padres. Por lo tanto, David está durmiendo. ¿Qué tiempo hace de eso? Bueno, quizás él estaba abrazando a Abishag, y cuando él era viejo, le consiguieron una esposa para simplemente mantenerlo calientito, ¿no? Mientras dormía. Ah, ustedes no conocían esa parte, no solo del gigante conocían. ¿Saben lo que quiere decir Abishag en hebreo? Una... Bueno, entonces él finalmente llegó a su casa, murió por los años, ¿no? ¿Y qué tiempo hace que David entonces... O sea, cuando Jesús regrese, David va a decir, oye, ¿qué tiempo? Oye, no sabía que iba a ser tanto tiempo esperar por Jesús. No, su próximo pensamiento va a ser la segunda venida de Jesús, el ver al Señor Jesús. Va a ser gozoso para David, porque no va a pensar, ay, yo tuve que esperar tanto tiempo. No, es un sueño inconsciente. Su próximo pensamiento consciente es la segunda venida de Jesús. Yo he conducido entierros y demás para aquellos que han muerto, y lo ha hecho para muchos cristianos buenos que sé que estarán en el reino de los cielos. Y es interesante que yo nunca he estado en un funeral donde las personas dicen, bueno, esta alma va a ir directamente al infierno. Bueno, a veces tenemos esos... recuerdo una vez que yo hice o dirigí el funeral de la esposa del pastor que me bautizó a mí. Y ella era una mujer realmente santa. Conocía entonces la escritura de corazón, o sea, de memoria. Murió después de los 90 años, ella amaba al Señor. Y me tocó dirigir entonces el funeral. Y cuando yo estaba observando su ataúd, es interesante, la persona está allí durante ese funeral, ¿no? Y muchas personas están diciendo, bueno, nuestro querido está allá arriba en el cielo comiendo del árbol de la vida, pero no nos está mirando allí en el ataúd, ¿no? Bueno, me acuerdo de lo que fue el funeral de la señora Phillips. Yo me sentí como que un poco celoso, porque yo pensé, cuando ella vuelva a recapacitar o vuelva a tener un pensamiento consciente, será la venida de Jesús, la mirada de Jesús, tendrá un cuerpo renovado. Yo quería cambiar con ella, porque ella estaba esperando, durmiendo un sueño inconsciente. ¿Se ha acostado alguna vez tan cansado y se levanta en la mañana y dice, oye, yo dormí tanto tiempo? Porque no hay conciencia de eso. Así es con los muertos. O sea, ¿dónde están? Entonces ustedes me preguntarán. Yo no sé cómo Dios lo hace, pero yo sé lo que la Biblia enseña y lo creo. Yo no sé si el Señor tiene quién tú eres en un disco duro en algún momento, en algún sitio en el cielo. Yo no sé cómo Él lo hace. Pero recuerde que Él no vive restringido al tiempo. Él siempre fue, siempre ha sido y siempre será. Ahora, todos los que están en los sepulcros, ¿cuándo entonces ha de ocurrir la resurrección? Juan 5:28 dice, no os asombréis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. ¿Hay alguien en el cielo actualmente? Bueno, sí, la Biblia identifica algunos. ¿Recuerdan de la visión, Marcos capítulo 9? La visión de la transfiguración. ¿Quién apareció con Jesús? Moisés y Elías. Sabemos que están ellos allí. ¿Cómo llegaron allí? La Biblia siempre nos dice. Dice que Elías fue al cielo en un carruaje de fuego, ¿sí? Y lo llevaron de manera especial. ¿Cómo llegó Moisés allí? Se lee en el libro de Judas que Miguel resucitó a Moisés. Moisés recibió una resurrección especial. ¿Alguien más entonces en el cielo? Sí, Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y no fue olvidado por Dios, sino que Dios lo llevó. Una vez caminaba tanto con Dios que dijo, mira, tú estás más cerca de mi casa que la tuya, vámonos a la casa. Y se lo llevó al cielo. Pero también leemos en Apocalipsis, capítulo 4 y 5, habla acerca de esos 24 ancianos alrededor del trono de Dios y aparentan ser humanos. ¿Cómo llegaron allí? Bueno, muchos eruditos creen que tienen que ver quizás con Mateo 27. ¿Han escuchado esto antes?
Cuando Jesús murió en la cruz hubo un gran terremoto. Y dice, y se abrieron los sepulcros y muchos, dicen todos o muchos, dicen muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto, se levantaron y salidos de los sepulcros después de la resurrección de él, fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y cuando Jesús ascendió, ellos ascendieron también con ellos, como los primeros frutos de lo que ha de ocurrir más adelante. Y muchos de los quizás reyes, los patriarcas y profetas que creyeron en la venida de Jesús. Y yo espero que Juan el Bautista haya sido uno de ellos, ¿no? Fueron resucitados de manera especial y llevados al cielo. Pero la resurrección universal todavía no ha ocurrido. Es solo un ejemplo breve de lo que ha de ocurrir cuando Jesús regrese. Número 7. ¿Cuánto sabe uno o comprende después de la muerte? La Biblia dice muy claro, Eclesiastés 9, 5 y 6 y versículo 10, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en olvido. También han desaparecido su amor, su odio y su envidia, ya no tienen parte en este mundo, en todo lo que se hace debajo del sol. O sea, en esta vida. Todo lo que tenga a la mano para hacer. Bueno, esto molesta a mucha gente, o los perturba, y no hay una persona aquí, o ninguno que esté observando, que no ha sido tocado por la muerte, ¿no? O sea, un ser querido, y quizás yo he tenido más. Todo el mundo en mi familia inmediata, mi madre, mi padre, mis abuelos, mi mamá. Yo soy el único sobreviviente de mi familia inmediata y yo estuve allí cuando muchos murieron. Recuerdo cuando fui a ver a mi abuelo, que fue el último que murió a los 93 años y me dijo, Doug, yo voy a morir en mi cumpleaños. Y se acostó a dormir. Y él sabía que él había de morir en ese día. Y lo último que me dijo fue, mira, yo te amo, Doug, nos vemos en el cielo. Y yo espero verlo en el cielo. Yo estuve allí cuando mi hermano murió, cuando mi mamá murió también. Y sabe, duele el pensar en la muerte. Y para aquellos creen que sus amados están como que observándoles desde el cielo o contactándolos, puede ser un tema muy difícil porque me están diciendo, bueno, tú me estás diciendo que ellos no están gozando del cielo ahora. Bueno, lo opuesto también puede causar problemas para personas. Los que piensan que usted recibe su galardón tan pronto muere, y vamos a decir que quizás un hijo que tú tuviste no fue el correcto, no vivió la vida correcta, y cuando murió usted piensa, bueno, ¿estará quemándose en el infierno? Bueno, me hace pensar, ¿saben? Algo raro me siento cuando pienso que supuestamente mis seres queridos están observándome desde el cielo. ¿Estarían ellos gozando del cielo al mirarme a mí pasar por las miserias de esta tierra? Bueno, la Biblia claramente dice que iremos juntos al cielo, todos. Y algunos dirán, bueno, yo siento la presencia de mi esposo desaparecido o muerto. Bueno, muchas veces las mujeres viven más que sus esposos. Mire, mis abuelos estuvieron casados por más de 70 años. Mire, cuando uno entiende 70 o comparte 70 años con alguien y esa persona ya no está, no es algo, no es incomún el que ellos puedan sentir su presencia. Y me dicen, oye, de vez en cuando, pastor, yo digo, mira, Jack, me doy cuenta luego que no está allí y me quiebra el corazón. Ahora, son 70 años de compartir tanto la memoria, la voz, como su imagen, y se entiende por qué pueden sentir que es posible que ellos estén. ¿Saben? Después de mi esposa, de mi hermano morir, yo tenía su número allí en mi teléfono automáticamente, allí. Y oye, después de un año de él morir más o menos, yo levanté el teléfono y como que quería hablar con él, pero se me olvidó que ya él no estaba. Pero sentía que quería llamarlo y a veces se olvida uno. No quiere decir que ellos están en el cielo caminando por allí. Ellos están durmiendo un sueño inconsciente. Y es posible que tengamos memoria de ellos y nos da el sentido de que ellos están con nosotros, su presencia. Y usted me dirá, bueno, yo sí recibí, los vi en un sueño. Y bueno, quizás Dios te dio eso para consolarte, o quizás es un sueño de esos que no tiene sentido. Sabe que el diablo va a utilizar esto para engañar a muchas personas en los últimos días. Número 8, ¿pueden los muertos comunicarse con los vivos?
Y muchos en Norteamérica piensan que sí. ¿Qué dice la Biblia? Así yace el hombre y no se vuelve a levantar. Job 14:12 lo dice claro. Recuerdo en ciertos amigos nuestros, ¿alguien se acuerda de Artie Shaw, un dirigente de banda? Él se casó con Evelyn Keyes, que eran amigos de nuestras familias, y estaban viviendo en la casa de los Borden, donde el hombre cometió suicidio, y ellos decían que esa casa estaba lleno de espíritus, ¿no? Y yo no creo que era el señor Borden que estaba allí en la casa. ¿Pueden los diablos impresionar o hacerse pasar por los muertos? Las personas que piensan que las casas están llenas de espíritus de los muertos, ¿no será que es posible que sean los demonios mismos? Sí, es posible que estén tratando de engañar a los vivos, haciéndose pasar por los muertos. ¿Saben por qué? Los humanos se dejan llevar más por sus sentidos que por la palabra de Dios. Y el diablo sabe que muchos creerán más en una aparición que en la palabra de Dios. ¿Sabe cómo murió entonces el rey Saúl? No creyó en Dios, por lo tanto fue entonces a una bruja para conseguir información, y por eso murió, por creer más a una bruja que aún a la palabra de Dios. Dice que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Están dormidos hasta la resurrección. Dice Job 14:12, así yace el hombre y no se vuelve a levantar hasta que no haya más cielos, y no lo despertarán ni lo levantarán de su sueño. ¿Qué están haciendo ahora? Durmiendo hasta que los cielos dejan de ser. Otra vez, Job 14:21. Si sus hijos alcanzan honra, él no lo sabrá. Y si llegan a ser empequeñecidos, él no comprenderá. Porque ellos no están mirando desde el cielo lo que está ocurriendo con su familia. Están dormidos. Y eso debe traer consuelo. Piénselo. Es un descanso inconsciente pacífico. Job 21:32. Dice, se llevará al sepulcro y se quedará entonces en la tumba. Eclesiastés 9:5 y 6 nos dice, no hay conocimiento ni pensamiento en el sepulcro. ¿Qué harías tú? Lo primero que harías tú, si es que fueses muerto y luego fuiste resucitado y estás con el cielo, bueno, yo alabaría a Dios. Pero ¿qué dice entonces aquellos que van entonces? Salmos 115:17 nos dice, no alaban a Jehová los muertos, ni cuantos desciendan al silencio. Dice Salmos 6:5, porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te alabará en el sepulcro? Isaías 38:18, porque el Seol no te agradecerá. Su espíritu ha de salir y él volverá al polvo. En aquel día perecerán sus pensamientos. Dice Salmo 146, versículo 4. ¿Qué pensará? Nada. Sus pensamientos perecen. Bueno, estás pensando, bueno, ¿y qué tal de la parábola del hombre rico y Lázaro? Y no le dijo Jesús al ladrón en la cruz, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Pero hay problemas en ese versículo. Sigan leyendo sus Biblias y usted se va a dar cuenta que Jesús no fue al paraíso ese día. Juan capítulo 20, María fue a abrazar a Jesús y sus pies, y él dijo, no me detengas, María, porque aún no he subido a mi Padre. Jesús no había ido al paraíso el domingo en la mañana. ¿Cómo entonces pudo haber estado el ladrón en la cruz ese día en el paraíso con Jesús? Tengamos cuidado en construir nuestra teología sobre una o dos parábolas y olvidar lo que presenta la Biblia en su totalidad. Número 9. Jesús se refirió al estado de los muertos como un sueño. Según Juan 11, ¿por cuánto tiempo dormirán entonces ellos? Así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, no despertarán. Segunda de Pedro 3:10 nos dice, el día del Señor vendrá en los cuales los cielos pasarán y los elementos entonces arderán. Cuando el Señor vendrá, entonces es cuando ellos son resucitados. 1 Corintios 15 dice, porque así, y escuchen bien claramente, aquí pone punto final a este asunto. Dice claramente, bueno, porque así como en Adán todos mueren, ¿cuántos?
todos hemos de morir, ¿sí? Todos somos mortales. Así también en Cristo todos serán vivificados. Dos resurrecciones. La resurrección de vida y la resurrección de condenación. Pero cada uno según su orden. Cristo las primicias. Jesús ya resucitó, ¿no es cierto? Luego los que son de Cristo en su venida. Si eso es claro, digan amén, por favor. ¿Cuándo han de resucitar? En su venida. No son resucitados o llevados al cielo todavía. Ahora, ellos han muertos en la fe. Su próximo pensamiento consciente es estar en presencia del Señor, pero no están allí todavía. Y muchas personas mal aplican ese versículo donde dice Pablo, ausente del cuerpo y presente con Cristo. También Pablo habla acerca de vivir en el espíritu o vivir en la carne. Aquellos que no viven para el cuerpo, para la carne, caminan con el Señor. Hay una aplicación espiritual que se pasa por alto a veces. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. En ese momento, cuando Jesús venga, se sonará la trompeta y entonces se abrirán los sepulcros y los redimidos saldrán de los sepulcros con cuerpos glorificados y aquellos que han sido separados por la muerte serán reunidos y dice que todos seremos reunidos con el Señor en el cielo y estaremos en el cielo juntos. Este día de que usualmente se ve a través de los libros, de que la gente muere y luego va uno a uno allá se reciben entonces, o los reciben San Pedro en los portales del cielo. Eso no tiene validez bíblica. Dice que estaremos todos juntos, unidos, y recibiremos el Señor en los aires, y juntos iremos en una procesión gloriosa al reino de los cielos. No estamos entrando uno a la vez, no es como el Señor hace esto. Continuamos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando Jesús habló de la muerte, se refirió a Lázaro. Dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Y cuando continuó diciendo, Lázaro está muerto en sí. Cuando el pastor Doug compara entonces la muerte al sueño, estoy siguiendo la enseñanza de Jesús, ¿no es cierto? ¿Quién se refirió a la muerte como un sueño? Jesús. Primero dijo, él está durmiendo, o sea que está muerto. Tenemos que entender esto. Y luego, y dice, después que Lázaro lleva 4 días de muerto, va a su sepulcro, dice, mueve la piedra, y Marta entonces dice, Señor, lleva 4 días muerto, por favor, va a oler bastante fuerte. Pero dijo, confiad en mí, dijo Jesús. Quitad la piedra. Y luego cuando dijo esas cosas, dijo a voz en alta, nuestro amigo, dice, Lázaro, ven fuera. Un comentarista bíblico dijo, si Jesús no hubiese especificado Lázaro, ven fuera, el poder de Dios era tanto en Jesús que si él hubiese dicho, ven fuera, todos los que estaban en los sepulcros se hubiesen resucitado. Dijo, Lázaro, ven fuera entonces. Y Lázaro salió entonces envuelto. Y Jesús le dijo, soltadle. También es una alegoría de salvación. La palabra de Dios nos da nueva vida. Ahora, piensa en un momento. Hay más o menos 12 resurrecciones en la Biblia registradas. Tenemos la de Moisés, ya la presionamos, la de Elías y Eliseo, ambos resucitaron a un niño. Hay varias en el Nuevo Testamento. Pablo, que se levantó, es posible que él resucitó a Eutico, la Dorcas también, la resurrección de Jesús, ahora la resurrección de Lázaro. Piensen un momentito, una de las, la esposa la hija de Jairo también, una de las cosas también, una pregunta sería lo siguiente, ¿qué tal si una persona muriese hoy durante 4 días y recibimos una autopsia? Él está muerto, según los récords médicos, ¿no? Lo entierran, de momento lo sacan de su tumba después de 4 días y de momento se levanta con la salud perfecta. Estoy hablando de algo creíble, ¿no? Una de las cadenas de noticia creíble, ¿sí? Ahora, dígame si esto no es cierto, que todos
todas las cadenas noticieras alrededor del mundo estarían allí. Y le preguntarían a Lázaro, por ejemplo, ¿qué ocurrió? ¿Cómo fue? ¿Dónde fuiste? ¿Qué viste? ¿Qué experimentaste? ¿Qué ocurrió cuando tú moriste? ¿No es cierto? Pero a pesar de esa pregunta tan clara, con toda resurrección bíblica o mencionada en la Biblia, no hay un solo comentario o pregunta que se les pregunta o se dice de su experiencia después de la muerte. ¿Por qué? Porque es que no hay nada después de la muerte. Imagínense que Lázaro murió y estuvo allá en el cielo y está tocando su arpa con los ángeles y de momento va a alcanzar entonces el árbol de la vida para comerse de comer su fruto y de momento ¡pum!, el Señor lo llama otra vez a la tierra. ¿Lázaro estaría feliz por eso? No. Bueno, ¿y si estaba en el infierno, sufriendo? No hizo ningunos comentarios de, ay, Señor, gracias por salvarme de tanto tormento. Estaba caliente allá abajo. Mire, el silencio de Lázaro dice mucho. Claramente nos dice que él no sabía nada porque no estaba consciente. Nadie que se resucitó en la Biblia jamás identificó o habló acerca de su experiencia después de la muerte. Eso nos dice que es como un sueño inconsciente. Mateo 27:52. Dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron, y eso ocurrió en la resurrección de Jesús. Salmo 13:3 nos dice, mira, óyeme, Señor Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma en muerte. Otra vez se refiere a la muerte como un sueño. Número 10. ¿Qué pasa con los justos muertos en ocasión de la segunda venida de Jesús? 1 Corintios 15, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Cuando Jesús venga, en su venida, dice, es cuando ocurre la resurrección, porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción. Y dice, aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sea sus obras. ¿Cuándo reciben sus recompensas? Es cuando Jesús venga. No antes, sino cuando Él venga. 1 Tesalonicenses 4:16 nos dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso nos dice algo más. ¿Quién está en la primera resurrección? Los salvos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y otra vez, Juan 5:28, Jesús hablando aquí, no os maravilléis de esto porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros escucharán su voz y saldrán delante. Los que han hecho bien hacia la resurrección de la vida, aquellos que han hecho mal de la resurrección hacia la resurrección de la condenación. La Biblia es muy clara, hay dos distinciones. Cuando Jesús viene, entonces recibimos nuestro cuerpo mortal, somos resucitados y entonces alcanzaremos o recibiremos al Señor en el aire. Y los que estamos vivos somos transformados y así estaremos para siempre con el Señor. Esa es la secuencia bíblicamente de cómo ocurrirá esto. Y otra vez, si tiene alguna duda, por favor, lea Juan capítulo 6, ahí Jesús menciona 4 veces cuando los muertos son resucitados. Juan 6, 39 y 40. Esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, de lo que todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el último día. En el último día, dice claro. Y este es la voluntad de aquel que me envió, que todo aquel que cree en el Señor Jesús tenga vida eterna y yo le resucite. ¿Dónde? En el último día. Juan 6:44 nos dice, nadie viene a mí sino el Padre. Uno más. Juan 6:54 dice, el que comiere mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuándo es el día postrero? ¿Hemos vivido el último día? ¿Es en el pasado o todavía está en el futuro? Es futuro, es cuando Jesús venga, cuando el Señor regrese. El último día en la Biblia.
es cuando cierra el tiempo de gracia y todos los casos están sellados. Cuando Jesús venga, los salvos son salvos, los perdidos serán perdidos. 1 Corintios 15:52, porque en Adán todos muertos, todos entonces serán vivos en Cristo Jesús. Ya leímos ¿no? Cristo resucitó y así entonces resucitarán aquellos en Jesús en su venida. ¿Cuál fue la primera mentira que el diablo compartió? La primera mentira. En el jardín del Edén le dijo Satanás a Eva, no morirás. Es algo triste, ¿no? Que hay aún muchos pastores que están diciendo lo mismo. La misma mentira del diablo. Realmente no mueres, dicen ellos. Van directamente al cielo, o al infierno, o al limbo, o al purgatorio. No puedes morir. Es lo que dijo el diablo. Dios dijo, si tú comes del árbol prohibido, tú morirás. Y Adán y Eva están muertos hoy día, ¿no es cierto? No dicen que están allá en el cielo flotando. Número 12. ¿Por qué le mintió el diablo a Eva acerca de la muerte? Porque es que él quiere que no entendamos este tópico. Nos dice en Isaías, y cuando te dicen, yo creo que conocemos que ya muchas personas tratan de buscar los que han muerto y lo que están diciendo los que han muerto. Pero realmente son los muertos que están hablando. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué quiere ser el diablo en los últimos días? Para engañar. Claramente son los espíritus de demonios haciendo grandes señales. Y el Apocalipsis nos dice que estos espíritus trabajan con los líderes del mundo para tratar de reunir a todo el mundo para la batalla del Armagedón. Si nosotros no entendemos que los muertos están muertos, fácilmente podemos ser engañados. Hay que dejarnos ir por la Biblia. 1 Timoteo 4, versículo 1. Algunos han de apartarse de la fe, dando entonces lugar a los espíritus engañadores cuando se apartan de la Biblia. Y se ve en todas partes donde se ve. De hecho, Billy Graham pusieron su foto allí, pero él no enseña esto, ¿sabe? Aquí hay una de las muchas revistas que realmente proyectan esto, donde la gente quiere comunicarse con los muertos. Casi 70 millones de norteamericanos dicen que y creen que es cierto que se puede identificar o comunicar uno con los muertos. Ahora, si eso es cierto, que los muertos, sí que la gente cree en esto, y realmente hay gente que habla con los supuestos muertos, y los muertos no existen, ¿con quién están hablando entonces? Con los demonios. Fue mi abuela, yo la vi tan feliz. Era la misma voz de ella y ella me dio un mensaje. ¿Fue realmente tu abuela? ¿Acaso el diablo no sabe cómo se parecía a tu abuela? ¿No puede él replicar su voz? Pero ella dijo cosas que solo ella conocía. ¿Acaso el diablo no sabe lo que también el diablo sabía? ¿No sabía el diablo lo que sabía la abuela también? Él es muy organizado, ¿sabe? Tiene sus datos en orden. ¿Cómo entonces sabría estas cosas? El diablo sí lo sabe. Y utilizan esta información para engañar a las personas y prepararlo para rechazar la verdad. USA News dice, la vida después de la muerte, otra revista más. La ciencia buscando el significado de esas experiencias ultratumba. Usted dirá, bueno, Doug, yo sé lo que es eso porque yo morí allí sobre la mesa de operación y yo sí vi lo que había. ¿Sí? ¿Cuántas personas lo han dicho eso? Que realmente, supuestamente se murieron y luego ellos salieron de su cuerpo y vieron cómo los doctores miraban sobre ellos, ¿no? Y fui al cielo y luego Dios me dijo, no es tiempo todavía que tú vengas, y luego regresé a mi cuerpo. Debemos basar nuestra teología sobre las ilusiones y las alucinaciones de las personas cuando su mente es robada del oxígeno. Es interesante, porque no hay dos personas, fíjense bien, que tienen esas experiencias fuera del cuerpo, que tienen la misma visión. Algunos dicen, bueno, yo estaba a punto de estar reencarnado en mi próxima
forma de vida y tenía una puerta azul, otra lila, y no sabía cuál de las dos escoger, si quería ser mujer u hombre cuando reencarnaba otra vez. O sea, es posible que quizás Dios le dé sueños a las personas, pero no debemos fundamentar nuestra teología sobre sueños que las personas tienen. Yo tuve un sueño una vez, de que Jesús vino y me fue a llevar al cielo. Y le mencioné que Jesús vino en un carrito de esos que hay de juguete, ¿no? Y no sé si usted ha montado una vez en una feria, en esos carros que chocan, ¿no? Y en mi mente, yo siempre pensé que la mejor experiencia es, ¿sabe?, manejar un auto así, un auto de eso que puede chocar, ¿no? Es lo más grande, lo más emocionante. Y para mí eso era lo más especial. Y cuando entonces el Señor sabía que yo recibir o subir al cielo en uno de estos carros era lo más grande para mí. Ahora, ¿quiere decir que Jesús viene en un carro así porque yo lo soñé? ¿Vamos a basar nuestra teología en los sueños que tenemos? Debo decirle algo, las personas que tienen estas experiencias fuera del cuerpo y dicen, bueno, yo estaba muerto, pero realmente no estaba muerto, la ciencia ya lo ha comprobado. Ahora, si hay una persona que se le quita la mente o se le saca de su cerebro y ellos regresan, yo entonces me voy a sorprender. Bueno, se hicieron ciertos estudios acerca de las experiencias extra o fuera del cuerpo. Y le hicieron un estudio, este doctor, y le hicieron una mezcla, le administraron una mezcla de 30% de dióxido de carbono y 70% de oxígeno. Y luego el sujeto dijo, sentí como si estuviese mirándome desde un lugar más alto, como si yo estuviese en un lugar muy lejos en el espacio. Me sentí como separado de mí mismo. Por lo tanto, estas personas que basan su teología sobre este asunto, entendemos que no es utilizando esto como ejemplo, por supuesto, o como base de su teología. Eso no es correcto. ¿Puede obrar realmente milagros los demonios? Dice claramente. Y él respondió, son espíritus de demonios que hacen señales. Los demonios sí pueden hacer milagros. Hay ángeles caídos que utilizan estos conceptos equivocados para engañar a las personas. Y si tú no entiendes que los muertos están muertos, tú eres presa fácil para el diablo. Él puede hacerte ver cosas. Tu fe tiene que estar tan anclada en la verdad que tú debes creer, a pesar de que veas que uno de tus familiares muertos se acercan a ti y comienzan a hablar contigo. Tienes que decir, Señor, te reprenda, Satanás, para poder entonces vencer. Primera de Reyes 22:22. Dice claramente en esa historia, y él respondió, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Es uno de estos demonios que dijo claramente, yo seré un espíritu de mentira. Y estos falsos profetas decían ser profetas de Dios. Mateo 24 y 25. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán grandes señales y maravillas, de tal manera que engañarán, de ser posible, aun los escogidos. ¿Cómo vamos a evitar ser engañados? Tenemos que conocer lo que la Biblia enseña. Apocalipsis 18, hablando acerca de los engaños de los últimos días, dice claramente que a través Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 nos dice, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. La idea de que uno puede comunicarse con los muertos es una doctrina malévola, demoníaca, que hasta el momento ha confundido a muchos cristianos. Ahora, la Biblia es tan clara. ¿Saben? La preocupación norteamericana sobre los ángeles me preocupa. Yo creo en los ángeles, pero casi nunca se escucha hablar acerca de ángeles malvados. Es posible que todas las personas que están viendo los ángeles no sean todos los buenos ángeles. Pueden ser demonios. Dice la Biblia que una tercera parte de los ángeles cayeron con Lucifer y pueden hacerse pasar por ángeles de luz también y engañar. Si no conocemos que los muertos están muertos, entonces María puede aparecerse en cualquier momento. Y yo no quiero ser malo, pero si han escuchado acerca de estas apariciones marianas, aquí está Newsweek Magazine,
Hail Mary, dice, los católicos antes la reverenciaban y ahora los mismos protestantes están encontrando razones por qué adorarla también. ¿Dónde dice la Biblia que María está en el cielo ahora? La Biblia ni menciona su muerte. Es una enseñanza católica que ella ascendió al cielo, pero no se encuentra en la Biblia. Y la idea de que ella está apareciendo en todas partes y dando estos mensajes, esto debe hacerte pensar. O sea, el diablo conoce a lo que parece María. De hecho, María estará en el cielo y yo sí lo creo. Yo creo que no ha llegado todavía porque ella murió después de Mateo 27 y creo que ella está todavía descansando en su tumba. Número 14. ¿Por qué no serán engañados los hijos de Dios? ¿Qué evitará que los hijos de Dios sean engañados? Estos eran más nobles que los tesalonicenses, pues recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día las Escrituras para verificar si estas cosas eran así. Si tú irás del Génesis al Apocalipsis y lo estudiaras cercamente, nunca aceptarías que la gente cuando muere va directamente al cielo o a la tierra, porque la Biblia enseña todo lo contrario. Pero si tú crees en eso, la gran mayoría de los cristianos se mofarán de ti, porque muchos y la gran mayoría del cristianismo hoy día dicen, bueno, él murió y está en el cielo. Pero si tú le dices que no, tú eres el malo, porque dices, no, ellos no están en el cielo. Si tú dices eso, te mirarán como una persona mala. Pero la Biblia claramente dice que ellos están descansando. Ahora, yo no estoy solo en lo que yo enseño. Muchos de los grandes eruditos de la iglesia lo han entendido también. Isaías 8:20 nos dice, a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra es porque no les ha amanecido. Necesitamos basar nuestras conclusiones referente al estado de los muertos en lo que dice la Biblia. La Biblia dice que están muertos, ¿no es cierto? Número 15. En los días de Moisés, ¿qué fue lo que Dios ordenó que se hiciera con las personas que enseñaban que los muertos estaban vivos? ¿Cuán serio era esto? Levíticos 20:27 nos dice, el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Debe apedrearlos, dice. ¿Cómo se siente la Biblia con aquellos que tratan de comunicarse con los muertos? Efesios nos dice también, Apocalipsis 21:8, pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos a regresar a Apocalipsis otra vez. 21:8 dice, y aun los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Déjame decirle una historia. Y cada vez que hago esta presentación cuento esta historia porque es la mejor manera de ilustrar por qué esto es importante entender. Hace varios años atrás, durante la guerra de Vietnam, una señora que vivía en San Francisco tenía un hijo. Su hijo estaba en Vietnam luchando y ella estaba muy preocupada por su bienestar, no tan solo por el peligro, porque ella conocía que su hijo tampoco había aceptado a Jesús todavía y ella era una cristiana muy devota. Y un día recibió un mensaje que decía que su hijo había muerto, estaba perdido en la acción y se esperaba que estaba muerto. Su único hijo y aparentemente murió perdido, sin esperanza y sin salvación. Ella se encerró entonces en su habitación por días y lloró y lloró y lloró. Y después de llorar tanto, escuchó una noche una voz y miró al pie de su cama su hijo, vestido de esta vestidura blanca. Y dijo, mamá, me enviaron para decirte que no debes preocuparte por mí porque yo estoy bien. Y cuando ella entonces recobró sus sentidos, comenzó a hablar entonces con él. No entiendo. ¿Aceptaste al Señor? Alabado sea Dios por esto. Y él dijo, todo el mundo ha de venir.
Las cosas que dicen en la Biblia que habla acerca de la destrucción y el infierno es solo para motivar a las personas a vivir vidas santificadas. Pero todo el mundo va a ir al cielo. Y él comenzó a hablar acerca de estas cosas, aunque muy conmovedoras, eran contrarias a lo que enseña la Biblia. Y ella estaba muy confundida porque cada vez que su hijo le aparecía, ella, su corazón deseaba abrazarlo y todo. Estaba tan contenta por verlo. Y ella escuchaba entonces y compartía. Y aparecía igual que su hijo, ¿no? Sonaba igual que su hijo. Y esto ocurrió varias veces. Y una vez sonó el timbre de la puerta y su hijo apareció en la puerta del frente. ¿Por qué estás aquí en la puerta y no en el cuarto? Y él le dijo, mamá, ¿qué te pasa? ¿De qué estás hablando? Ella entonces lo tocó y ahí estaba en su uniforme con su brazo quebrado. Y era su hijo verdadero y aparentemente el diablo se confundió. Su computadora parece que causó una confusión porque los demonios estaban haciéndose pasar por su hijo, pero él no estaba muerto. Él se había desaparecido y luego lo encontraron y ahora lo enviaron a su casa y estaba muy vivo. Y alguien le apareció a su hijo, a esa señora, perdón, haciéndose pasar por su hijo. ¿Quién sería entonces? ¿Entienden por qué la importancia de entender qué ocurre cuando uno muere? La batalla de Armagedón identifica 3 espíritus inmundos que salen de la boca de la bestia, del falso profeta y de la marca de la bestia. Y van delante de los reyes de la tierra para prepararlo para esa batalla final. Es interesante cuántos líderes mundiales hoy día están metidos en la astrología con mediums. ¿Se acuerdan cuando Nancy Reagan comenzó ella a mirar los horóscopos, ¿no? Y ella no hizo ella hacía lo mismo. Y Hillary Clinton también tenía una amiga muy querida que era un medio. Y entonces ella dijo que ella trataba de comunicarse con Eleanor Roosevelt. Y cuando la gente comenzó a hacer grande asunto por eso, ella como que lo mantuvo callado. Pero no se sorprenda, muchos de los líderes mundiales hoy día consultan con mediums para supuestamente comunicarse con los muertos. Y no ha de sorprendernos que estos espíritus inmundos se harán pasar por grandes militares del pasado y dirigentes del pasado para engañar a estas personas. Y nosotros tenemos que estar claros en lo que presenta la Biblia en cuanto a esto. Si usted tiene duda en cuanto a esto, haga lo que es seguro. El creer que están vivos, muertos, y no saben nada, es lo que enseña la Biblia. Si comienzas entonces a hablar con espíritus que se comunican contigo, haz conforme a lo que dice la Biblia. Número 16. ¿Morirán de nuevo alguna vez los justos resucitados cuando venga Cristo? ¿Debemos tenerle miedo a la muerte? No. Lucas 20:35 dice, los que fueron tenidos por dignos de alcanzar ese mundo, la resurrección de entre los muertos, no pueden ya más morir. Y estaremos con el Señor para siempre. Apocalipsis 21:4. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron ya. Qué lindo, ¿no? Ahora, yo tendría que decir lo siguiente. Yo no he tocado el asunto de la reencarnación. La reencarnación está creciendo entre el mundo hoy día. ¿Es bíblico esto? Quizás los muertos no saben nada, pero sí regresan como otras personas. Yo creía eso antes. Hebreo 9:27 dice claramente, está establecido que los muertos mueran una sola vez. Amigo, solo tienes una vida. Y después de esto el juicio. Una vida, entonces tú serás juzgado por esa vida. El diablo le fascina la idea de que tú puedes seguir reciclándote hasta que finalmente lo tengas bien. Las personas piensan, yo quizás no lo hice bien en esta vida, pero en la próxima vida sí lo haré. Mira, la reencarnación no tiene fundamento bíblico. ¿Sí? ¿Cómo puedes tú beneficiarte de tu vida anterior? Es la pregunta que yo me hago a las personas que piensan en la reencarnación. Aquellas personas, cuando yo
Yo cuando hablo con esas personas que dicen que han reencarnado, yo le pregunto, bueno, ¿quién eras? Bueno, yo antes era Napoleón o alguien así importante, ¿no? El número 18. ¿Estás agradecido por la Biblia, la cual nos dice la verdad sobre la verdad sobre este tema, ¿no? Dice, yo soy el que vive. Apocalipsis 1:18. Estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Alabado sea Dios por eso. Gloria a Dios, que pronto lo veremos cara a cara. John, ven, canta e inspíranos con esta verdad, que un día no habrá más muerte. Face to face with Christ my Savior. Face to face, what will it be? When with rapture I behold Him, Jesus Christ, who died for me. Face to face shall I behold Him, far beyond the starry sky. Face to face in all His glory, I shall see Him by and by. Amén. Saben, el tema de la muerte en la Biblia es buenas nuevas. ¿Necesita el cristiano temerle a la muerte? Es un enemigo de nosotros. Dios nos creó desde el principio para vivir eternamente con Él. Y es su plan el darnos nuevos cuerpos y comenzar de nuevo donde podemos comer del árbol de la vida y nunca morir jamás. Si tienes al Hijo, tienes la vida. ¿Cuándo comienza la vida eterna? Es ahora que comienza. Si tienes a Cristo Jesús, tienes la vida eterna. El diablo no te la puede quitar. Él puede destruir este cuerpo, pero nunca podrá destruir la vida eterna en nuestra esperanza en Cristo Jesús. ¿Quieres pedirle a Dios entonces que te dé esa nueva vida? Querido Jesús, gracias te damos por la verdad de saber que cuando tú moras en nosotros, podemos tener vida eterna. Señor, te pedimos que entres a nuestro corazón, purifica nuestro templo de todo lo que sea impuro y llena nuestra mente y danos el don de vida eterna. Permítenos experimentar el poder de la resurrección al recrearnos ahora, oh Dios. Bendice a cada uno de los que están con nosotros. Dale consuelo a aquellos que sufren por los muertos en su familia. Y esperamos verte pronto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Dios te bendiga, amigos. No se olviden nuestra próxima estudio esta noche. Las buenas nuevas del lago de fuego en el Apocalipsis. Gracias, amigos. No se olviden.